El apego en las redes sociales se refiere a la relación emocional y psicológica que los usuarios desarrollan con estas plataformas. Este fenómeno se ha estudiado ampliamente en la psicología y la sociología, revelando varios aspectos clave. Vinculación emocional. Los usuarios a menudo desarrollan un apego emocional a sus perfiles en redes sociales, ya que estos perfiles actúan como una extensión de su identidad. Las interacciones, los me gusta, los comentarios y las publicaciones pueden generar sentimientos de aceptación y validación. Yo comencé a hacer contenido en pandemia por no saber qué hacer y hubo un tiempo en el que yo comencé a subir de seguidores y mis vistas eran muchísimas. En algún momento dejé de hacer contenido, volví a retomarlo y las vistas y los likes ya no eran lo mismo y sí me generó un poco de inseguridad del no saber qué hacer y pues sí es muy difícil como continuar con redes sociales y ya tienes como un estimado de estadística de tu audiencia. Yo me siento más conectado porque siento que puedo verlos de otra manera como físicamente y los conozco un poquito más. Yo la verdad me siento más desconectado porque prefiero una interacción más personal, algo más en persona. Yo me siento más conectado porque como que fluye más las conversaciones. Necesidad de pertenencia. Las redes sociales satisfacen la necesidad humana de pertenencia, proporcionando un sentido de comunidad. A través de grupos, seguidores y amigos, las personas sienten que son parte de algo más grande. Es que el problema ahí está en que es como un círculo vicioso, ¿no? Lo que decíamos, el algoritmo alimenta, la gente sigue haciéndolo, puede haber una baja autoestima, pero también una necesidad de aprobación. Cuando se obtiene, se quiere volver a esa misma línea, ¿no? O seguir obteniendo lo que se está buscando y entonces vuelve a regresar esa parte de querer estar ahí, ¿no? Entonces, alimentado por todos esos elementos, nuevamente caemos en ese mismo círculo de alguna manera de un vicio, ¿no? Y de hecho, a nivel psicológico, yo sí he leído que hay como, o sea, una estimulación de dopamina, de serotonina, porque estamos teniendo como al final una motivación que viene del exterior, pero que estamos viéndola en un aparato que es individual, ¿no? A veces nosotros solo la vemos, otros la ven otras personas y eso también genera otro sobreestimulación que vuelve a generar un círculo al final. Más conectada. Conectado. Más desconectado, sí. Dependencia y uso excesivo. El apego a las redes sociales puede llevar a un uso excesivo, en algunos casos adictivo. Las notificaciones constantes y la necesidad de estar actualizado pueden resultar en una dependencia psicológica, afectando negativamente el bienestar mental. La mayoría de las conductas, cuando empiezan a interferir con las actividades normales en la vida de una persona, por ejemplo, cuando dejan de hacer actividades como trabajar, no sé, comer, dormir, empieza también a afectar su vida social, es decir, cuando ya no quiere salir con amigos o con familiares, con pareja, ahí es cuando podemos empezar a hablar de que existe, no podríamos llamarle como tal apego, pero sí una tendencia hacia una adicción. Yo paso alrededor de unas 5 horas, yo creo. Aproximadamente unas 6 horas. Como unas 3 horas, yo creo. Como 5 horas, como más de 3 horas diario. 3-4 horas. Comparación social. Las redes sociales facilitan la comparación constante con los demás. Esto puede afectar la autoestima y la autoimagen, ya que los usuarios a menudo se comparan con las versiones idealizadas de la vida de otros que se muestran en estas plataformas. Interacciones superficiales versus relaciones profundas. Aunque las redes sociales permitan la conexión con muchas personas, las interacciones en línea pueden ser superficiales. Esto puede afectar la calidad de las relaciones interpersonales, ya que las conexiones profundas y significativas pueden ser menos comunes. Realmente no es como que yo sienta que me abrumo, es más a la hora de grabar, de no saber qué hacer, porque también vienen cambios de contenido, de querer hacer diferente tipo de contenido y llegar a más personas. Actualmente una persona con muchos likes, seguidores, dependiendo de la red social, se va asociando con que esa persona o ese artista o demás es popular, tiene poder, tiene carisma, tiene esta capacidad de atracción. Entonces, las personas, por así llamarlas comunes y corrientes, que tenemos acceso a las redes sociales, aspiramos a ser como esas figuras
ya normalizadas o asociadas con poder y fama. Cuando se aspira a ocupar esos lugares y por azares del destino no se logra, es cuando vienen las consecuencias y volvemos como esta figura de la ansiedad, de la depresión y demás. Entonces, pues a largo plazo sí tendría una importante implicación en la autoestima, sobre todo de las personas, en su autoconcepto y en la confianza. Efectos en la salud mental. Estudios han mostrado que un uso excesivo y problemático de las redes sociales está asociado con síntomas de ansiedad, depresión y soledad. La presión para mantener una imagen perfecta y la exposición a contenido negativo pueden contribuir a estos problemas. El aprendizaje, tal y como lo plantea Skinner en su teoría del condicionamiento operante, nos dice que todas las conductas que reciben algún tipo de recompensa van a tender a mantenerse o aumentar, no así las que son castigadas. Cuando se acostumbra nuestro cerebro a que mediante el uso de tecnologías viene la recompensa dopamínica, esa conducta va a incrementar. Cuando por algún motivo la conducta no es recompensada, es cuando vienen los primeros indicios de ansiedad. Entonces el aprendizaje yo consideraría que es el principal elemento psicológico o proceso psicológico implicado en la aparición de ansiedad o depresión. Adicción. El apego excesivo a las redes sociales puede convertirse en una forma de adicción, donde la necesidad de revisar las plataformas constantemente interfiere con las actividades diarias y las responsabilidades. También a la hora de dañarte la vista por estar apegado al celular. La fatiga visual y el síndrome de ojo seco. La fatiga visual se refiere a esta habilidad de mantener la visión clara cuando vemos algo de cerca, por ejemplo el celular, y mantener la visión clara cuando cambiamos de distancia, como por ejemplo viendo al pizarrón. Ver bien de cerca y de lejos en lapsos cortos es lo que hace la acomodación. Cuando mantenemos una distancia cercana por mucho tiempo y después vemos de lejos y los músculos internos de los ojos se cansan, produce la fatiga visual, lo que da ciertas molestias como visión borrosa por momentos o no poder enfocar bien de cerca o de lejos. Y el síndrome de ojo seco se produce cuando nosotros no parpadeamos de manera continua como deberíamos para poder lubricar la superficie del ojo. La lágrima humecta la superficie del ojo y si nosotros mantenemos la concentración viendo un dispositivo electrónico, no parpadeamos y eso produce que no se lubrique la superficie y provoca visión borrosa, ardor, lagrimeo. Los principales síntomas que hay que tener en cuenta son visión borrosa por momentos o que sea mantenida, ojo seco, que quiere decir que haya lagrimeo, o ardor, comezón, ojo rojo, o lapsos muy pequeños de visión borrosa que normalmente cuando parpadeamos regresa a la normalidad. Si hay algo de dolor ocular, también es importante hacer una revisión exhaustiva para ver que no sea alguno de estos factores. Procrastinación. El tiempo pasado en redes sociales puede distraer de tareas importantes, llevando a la procrastinación y a una disminución en la productividad. El ritmo circadiano es, digamos, los cambios físicos, emocionales, psicológicos que ocurren durante el día. Somos animales o una especie diurna. ¿Qué quiere decir esto? Que evolutivamente hablando, la naturaleza nos ha dotado de procesos biológicos que ocurren durante el día, pero otros también que ocurren durante la noche. Son muy específicos. Muy particularmente durante la noche se segregan neurotransmisores implicados en ciertos procesos psicológicos como el aprendizaje. Entonces, cuando se interrumpe el sueño o se cambia, es decir, ya no dormimos en la noche para hacerlo durante el día, la segregación de estas sustancias no se da, lo cual va mermando la capacidad, por ejemplo, de aprender, de memorizar, también esta capacidad interpretativa en cuanto a la sensopercepción. Cuando empezamos a dedicarle mucho tiempo durante las noches a explorar redes sociales y demás, se interrumpen estos procesos naturales que se dan durante todo el día. Viene esta sensación como de no descansar, porque no se segrega
las sustancias que sí se deberían de segregar durante el sueño nocturno. Los ciclos circadianos se regulan mediante la luz y la oscuridad. Entonces, cuando el cerebro está expuesto a la luz del sol, ocurren estos procesos propios de la actividad diurna. Y cuando viene la oscuridad, el cerebro recibe esta señal de que debe de comenzar con los procesos propios de la noche. Entonces, dormamos 7 horas durante el día, nuestro cerebro no va a recibir la señal de que debe de segregar esas hormonas durante el sueño. Distracción continua. La presencia constante de notificaciones y la posibilidad de acceso inmediato a contenido nuevo pueden fragmentar la atención, dificultando la concentración en otras actividades. Establecer límites. Definir tiempos específicos para el uso de redes sociales y evitar su uso antes de dormir puede ayudar a reducir el impacto negativo en la salud mental. Desconectar periódicamente. Tomar descansos regulares de las redes sociales, como días sin tecnología o desintoxicaciones digitales, puede ayudar a reducir la dependencia. Soy una persona que siempre tiene el celular en las manos, pero si hay en algún momento del día que ya no quiero saber nada de TikTok, de Instagram, en general de redes sociales. Fomentar interacciones reales. Priorizar las interacciones cara a cara sobre las virtudes puede mejorar la calidad de las relaciones y el bienestar emocional.